Gustavo, Así tenemos es. a nuestro segundo invitado, que en este momento ya es el primero, el doctor Héctor Rosero Tomalá. Él es el secretario general de la Federación Médica Ecuatoriana. Con él vamos a hablar sobre estabilidad laboral, reunión con el presidente Moreno. Doctor, buenos días, un gusto saludarlo a través de Ecuador en directo. Primero le consulto si usted me escucha. Sí, claramente, estimado compañero. Muchas Buenos gracias, días. doctor Héctor Rosero. Doctor, Buenos días, bueno, doctor. hay una posible reunión con el presidente de la República. ¿Ya se sabe para cuándo está programada esta reunión para tratar el tema de la salud? Sí, hay una reunión que se ha sido programada para el 23 de noviembre con el primer mandatario. En esta reunión, digamos, hay que hacer un preámbulo, cómo se llegó a esta reunión. Los gremios unidos, principalmente la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador, que la preside el doctor Carlos Ulfe, y algunos gremios de profesionales, estaban planteando la situación de no aplicabilidad del artículo 25 de la ley humanitaria. Cuando se dio esta situación, se pujó para que salga el reglamento para la aplicación de la misma. Total que sale el reglamento, pero es inaplicable porque el reglamento se va en contra de la ley. Entonces, no se puede aplicar la ley porque el reglamento, su artículo 10 y 40, no lo hacen aplicable, porque exigen un poco de requisitos en donde debe haber una disponibilidad presupuestaria, debe hacerlo concatenadamente con la situación de que exista la necesidad del puesto, entonces no hace aplicable el artículo 25 de la ley humanitaria se llega a un entuerto. Para esto la Comisión de la Salud crea la subcomisión que la preside el asambleísta Ángel Sin Maleza, donde reúne a los 3 ministros implicados en esta situación, como son el ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, el ministro actual Pozo de Economía y el ministro de Trabajo. Se crea esta subcomisión donde empieza el trabajo los asambleístas y los delegados al Ministerio de Salud. Total es que la subcomisión hace una propuesta hacia el ente gubernamental, hacia el gobierno, en donde plantea una situación importante para que se aplique y se derogue este reglamento y pueda ser aplicable la ley. Total es que el reglamento nunca se deroga y la posición de los ministerios continúa en la misma, ¿no? En la situación de que se apliquen normas paralelas al reglamento para poder hacerlo aplicable, cosa que es totalmente inconstitucional. Entonces, nosotros como Federación Médica y que hemos estado vigilantes en estos procesos de los compañeros que justamente trabajaron durante toda la pandemia y de acuerdo al artículo 25 de esta ley humanitaria que fue aprobada ya, por el primer mandatario, entonces siendo la primera magistratura del país quien aprueba una ley, tiene que ser el reconocimiento de lo que aprueba, pues no. Si nosotros vamos a aprobar algo, entonces vamos a decir, bueno, si lo vamos a aprobar, pero no podemos darle largas y largas a los compañeros, totalmente hay algunos compañeros que han sido desvinculados en distintos lugares del país, entonces esta situación se pone cada día más caótica. Se planteó el viernes pasado iban a hacer una nueva marcha en el Parque del Arbolito, los frentes de profesionales de la salud y los trabajadores de la salud, pero por una situación particular, el presidente de la República planteó una reunión el día 23 de noviembre. Entonces nosotros como Federación Médica Ecuatoriana y apoyando a todos los gremios de la salud, estaremos, Dios mediante, con la convocatoria del ministro de la Salud, que es el encargado y el vocero del ministerio, del presidente de la República, para asistir a esa reunión. Dentro de esta situación tenemos dos ámbitos, ¿no? Hasta el día 22 de diciembre termina el plazo para la aplicabilidad del artículo 25 de la ley humanitaria. Entonces, si es que la situación no se da, plantearemos una acción contenciosa administrativa porque el reglamento se contradice con la ley, entonces no lo hace aplicable. Y los compañeros estarían en un punto muerto. Entonces no se puede burlar de tantos compañeros que han puesto sudor, sangre y lágrimas y que muchos han fallecido en el cumplimiento de su deber. Entonces esta Doctor, situación es una... Dígame. ¿cuántos trabajadores de la salud han sido despedidos durante este tiempo?
el número es amplio, ¿no? Cada día que hay reuniones de los frentes me dicen que han despedido algunos, hay unos despedidos en el Hospital Liborio Panchana, tecnólogos médicos en el Hospital Liborio Panchana en Santa Elena. Acá en Guayas hay grupos en la Seguridad Social que también han sido despedidos. Acá en Guayaquil hay profesionales que salieron despedidos y que han sido reemplazados. O sea, lo que les dicen es que en el Hospital Guayaquil también hay un grupo importante de profesionales que salieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dicen, saben que ya no hay partida para ustedes, pero realmente un nombramiento provisional tiene una partida y una disponibilidad presupuestaria asignada hasta terminar el ciclo fiscal, que es el mes de diciembre. Entonces, si existe esa partida presupuestaria, mandos medios han cogido y han eliminado a esos compañeros y han puesto otros reemplazos, digamos, a criterio personal y no como realmente debió ser, ¿no? Entonces, si es que ellos han trabajado en la pandemia, tienen derecho a continuar laborando, ¿sí? Porque todos tienen familia y necesitan su situación laboral para poder sustentar a su familia. Dentro de este marco, como les estaba explicando, nos quedan dos caminos, ¿sí? Llegar a un acuerdo ya entre todos lo que serían los asambleístas que dan el respaldo de la subcomisión de salud, ¿sí? Los gremios unidos, y ahora el primer mandatario que va a recibir a todo este conglomerado de trabajadores y representantes de los profesionales y trabajadores de la salud el día 23 de diciembre en Carondelet. Entonces yo creo que es una situación donde tenemos que llegar a un punto de salida. No vamos a llegar como los médicos, que fue indignante ver cómo los médicos, héroes de la pandemia, médicos de vengantes de beca, tuvieron que salir a las calles, ser gaseados lacrimógenamente, médicos que iban con su mamá, con su hijo, con su familiar a apoyarlos, médicos que hacen su labor de salvar vidas, ya, tener que exponer sus vidas, ya, para que se logre un propósito, que a la final los médicos de vengantes lograron su propósito, están laborando, fueron recontratados como médicos generales en función hospitalaria y actualmente laboran. Pero ese no es el camino es el diálogo y poder llegar a acuerdos. O sea, no vamos a una situación de tomar medidas de hecho, porque realmente ese no es el camino de los profesionales de la salud ni de los trabajadores. Los trabajadores quieren que sean reconocidos sus justos derechos. Nada más. Es una situación laboral que el primer mandatario dio el ejecútese a esta ley y tiene que cumplirla. Ahora que ver los mecanismos para cumplirlos, lo podemos hacer progresivamente y llegar a un acuerdo para poder llegar a este final feliz para todos, ¿no? Y que Doctor, todos los compañeros tengan un día seguro. Dígame. Doctor, en exteriores se encuentra mi compañero Gustavo Jiménez, que también tiene inquietudes para usted. Gustavo. Doctor Rosero, buenos días. Bueno. Según un anuncio de prensa, esta reunión que se va a generar en la Presidencia de la República no va a tener intermediarios. El único intermediario entre el presidente y el pueblo son sus ministros. La pregunta es, ¿ustedes como Federación Médica confían en el trabajo que ha hecho hasta el momento el actual ministro de Salud en beneficio de su propio gremio, los médicos? Hay situaciones y casos y cosas, ¿no? Hay que ser propositivos, ¿no? Como en toda administración ha habido errores y errores garrafales, como la situación que planteó el ministro y que públicamente él se disculpó de sus declaraciones en el seno de la Federación Médica hacia los médicos, en el sentido de esta situación de que dijo que los médicos se contagian en la comunidad y llevan el contagio a los hospitales, situación que puede haber pasado en un momento aislado o un caso aislado, pero realmente al realizar estudios y análisis de toda la situación no es así, porque todo el médico que se forma tiene conocimientos básicos de epidemiología y de bioseguridad. Todo médico que llega a una situación hospitalaria sabe cuál es el uso del mandil, sabe cuál es el uso de las prendas de protección, sabe cuál es el uso de la desinfección, el uso del alcohol gel, el uso de la mascarilla, desde la más sencilla, que es la quirúrgica, en los lugares donde se puede usar, la mascarilla que debe usar en los lugares donde nivel 2 o nivel 3 de bioseguridad, como son la mascarilla que actualmente se usa, la N95, y en las áreas de terapia intensiva hasta llegar a los respiradores con filtros de carbono para evitar contagios, ¿no? Y dado el caso, se evidencia que lo que hubo también en ese momento es una falta total de equipos y prendas de protección, ya que no había en el mundo situaciones donde llegaran y la reserva que tenía el Estado en ese tiempo, no se tomaron las medidas precauciones, no existían las reservas en ese caso, y ustedes vieron lo que pasó en Guayaquil lamentablemente, y la cantidad de médicos que han perdido su vida en esta situación, profesionales de la salud es alta.
Cada día vemos nosotros, que no se evidencia en la prensa, pero cada día o cada semana vemos cómo se nos van 3, 4 o 5 compañeros a nivel nacional. Recién el día antes de ayer falleció una colega del Colegio Médico de Pichincha, la semana pasada 2 colegas del Oro, asimismo en la provincia de Los Ríos. En la provincia del Guayas se nos han ido 4 colegas en este mes. Entonces son situaciones tristes y ya dado el caso que los médicos están cansados también de la irresponsabilidad civil. Entonces miren, los intensivistas han propiciado una campaña de concientización de lo que debemos de hacer y la forma de tratar de salir de esta pandemia que nos ha desgarrado en los corazones, porque muchas de las veces vemos que se han ido personas que hemos querido muchísimo. Tú haces un análisis de la cantidad de personas que hemos perdido en el gremio médico, es altísima. Personas con gran prestigio, con gran experticia, que le iban a dar mucho a la medicina, pero lamentablemente por su esfuerzo y su sacrificio ahora están al lado de Dios. Definitivamente aquí ha habido varios hechos indolentes con esta pandemia. Una de ellas es precisamente la enfermedad como tal, que todavía pues no se la ha podido controlar. Otro aspecto es pues ese mal comportamiento ciudadano que usted muy bien ha dicho, que no es consecuente con la situación que se vive, pero hay un hecho mucho más indolente, que es la economía que actualmente vive el país y que lógicamente pone en apuros a todo gobierno, y el nuestro no deja de ser la excepción. Sin embargo, usted acaba de decir algo importante, doctor. Usted ha dicho, queda a discreción de los directores cancelar un contrato para controlar a otro. Entonces, ¿se está manejando esto de manera política o de manera visceral? Realmente esa situación es algo que nosotros estamos investigando, qué ha pasado con estos compañeros que han sido despedidos, pero en la última reunión que planteó el ministro de Salud la semana pasada con el gremio, en donde tuvo la situación de pedir explicaciones por sus declaraciones, que las hizo públicas, nosotros planteamos la situación que pasaba y el ministro dijo que él no está planteando desvinculaciones. Entonces yo creo que son los mandos medios que están tomando malas decisiones, y en este ámbito, cuando se planteó una situación particular en el Hospital Liborio Panchana de la provincia de Santa Elena, el ministro se comprometió al reintegro de estos compañeros que fueron desvinculados, tecnólogos médicos, en el Hospital Liborio Panchana, ¿no? Entonces, asimismo, el ministro está diciendo que no existen desvinculaciones. Nosotros estamos haciendo los respaldos necesarios para plantearle al ministro dónde han sido las desvinculaciones y que estos compañeros sean reintegrados a sus puestos de labores, ¿no? Entonces, usted sabe que para nosotros plantear una situación debemos tener las pruebas y decir, ¿sabe qué? ¿Por qué situación ha sido desvinculado determinado o no funcionario? Y tiene que haber, si no existe una causa legal o alguna situación administrativa o una falla grave, alguna situación particular, entonces tienen que ser recontratados o volver a su situación particular. Entonces realmente en este momento no existe una posición de la federación de abandonar a los compañeros, sino estar al lado de ellos y lograr que sean recontratados en este momento o que sean vinculados nuevamente a su situación laboral, ¿no? Y yo creo que en este caso la federación acoge todas las quejas y las situaciones de los médicos y profesionales de la salud que han sido vinculados para plantearle al Ministerio de Salud esta situación particular que se ha dado en algunos casos, ¿no? Entonces nosotros no hacemos ni tratamos de hacer una situación particular de politiquería, porque el ente y el mismo espíritu del gremialismo es ayudar a los compañeros que tienen problemas, ¿no? En todo ámbito que sea, tanto científico como laboral, en este caso que estamos nosotros apoyando esta situación de los compañeros, ¿no? Igual que muchos gremios de la salud. Doctor, ¿y cuál es la situación que viven los médicos en los hospitales públicos, donde es evidente pues, que se han presentado muchos problemas que involucran a actos de corrupción administrativo, en la que se ha perdido un sinnúmero de aparatos médicos, medicinas caducadas? ¿Cómo se está enfrentando en los hospitales públicos la situación esta del COVID, cuando el Estado dice pues que no tiene dinero suficiente para cubrir todas las necesidades y sin embargo está haciendo lo mejor que puede? Realmente es una situación de disparidad. Pues, ¿no? Por un lado dice el gobierno que no existe dinero y por otro lado hay recursos
recursos desperdiciados, ¿no? Entonces, y vemos cada día, vemos denuncias públicas, por ejemplo, antes hubo una denuncia pública en donde se está cobrando comisiones supuestamente, hay que investigar eso, no tengo la fe, pero hay denuncias públicas de los mismos compañeros suyos periodistas que se le está pidiendo a los proveedores porcentajes para pagarles facturas, situaciones en la seguridad social, en el Hospital de los Ceibos. Hay situaciones muy particulares en donde vemos que si el Estado no tiene recursos, la Constitución dice que debe asignarse el 4% del Producto Interno Bruto para la salud de los ecuatorianos. Entonces se debe respetar esta situación y al momento no existe esta disparidad. Y el Estado tiene que poner con prioridad. Ahorita estamos a la ola, Dios no quiera que exista un rebrote, una segunda ola en el país. Y vemos cómo no estamos preparados para esto. Vemos escasez de productos en los hospitales, vemos escasez de anestésicos para las cirugías, vemos escasez de medicamentos, muchos de ellos de uso básico en los hospitales. No existe el abastecimiento adecuado de equipos y prendas y protección para todas las unidades. Los médicos a veces les asignan 2 o 3 mascarillas para la semana y no la oficial que debería ser la N95, sino la KN que cubre aproximadamente solamente el 80% de las partículas. Entonces vemos una situación un poco caótica. Entonces, todas esas situaciones tenemos que plantear al primer mandatario, que me imagino las desconoce, para que inyecte recursos del erario nacional o una partida extra presupuestaria al Ministerio de Salud, ¿ya? Para que se provea todas estas situaciones y tengamos los recursos adecuados para hasta que llegue la vacunación al Ecuador. Usted sabe que las vacunas llegarán primero al primer mundo y luego llegará al Ecuador, ¿no? Existe una propuesta del Ministerio de Salud que dice que ellos tienen ya comprometidos 3,5 millones de dosis para el país y tienen 10.000 puntos para vacunación, que en un mes cubrirían 3,5 millones de la población. Esperemos que sea realidad. Esa es una oferta que realizó el Ministro de Salud hace una semana. Nosotros estaremos vigilantes de que estos procesos se den, porque como Federación Médica somos una situación no de denuncia, sino una situación proactiva. Nosotros como Federación Médica tenemos un convenio ahorita con la Asociación de Municipalidades y es así que muchos de nuestros presidentes de colegios gremiales están asesorando a municipios muy acertadamente. Tenemos ya asesoramientos en el municipio de Guayaquil, participa el doctor Wilson Tenorio en la mesa de crisis del municipio de Guayaquil, el municipio de Playas. Hay muchos municipios a nivel del país, en la sierra también están participando, muchos presidentes de colegios en Sí, mi estimado. Permítame, por favor, hacerle mi última pregunta para luego continuar con Jaime de la Cruz al término de la misma. A ver, usted ha dicho que estas vacunas, de acuerdo a una promesa del señor ministro, se van a difundir, se van a aplicar a un gran porcentaje de la población. Pero la verdad es que él ha prometido en prioridad, primero, atender al sector de la salud, al sector público. Y en el sector de la salud, aquí en esta mesa de entrevista de los especialistas, hemos escuchado a muchos médicos que han dicho que ellos particularmente no se van a vacunar y nadie los puede vacunar porque nadie los puede obligar, porque no confían plenamente en el tema de la vacunación. ¿Cuál es el criterio o qué se va a plantear en la mesa de diálogo con el presidente respecto a este tema en particular, que entiendo usted debe conocerlo, porque hay muchos médicos que no están de acuerdo con esa vacunación? A ver, realmente nosotros en el mundo aplicamos la medicina basada en evidencia. Al momento hay estudios clínicos y están ahorita llegando a la fase 3 y hay algunas empresas de las productoras de estos biológicos que están pidiendo la aprobación acelerada, ¿no? Tanto en la FDA como en la EMA, para poder hacer uso de la vacunación. Recién hace 2 días llegó una información que la vacuna de Moderna cubría el 94.7% de efectividad. Significa que es una vacuna sumamente importante, igual a la de Pfizer, igual a la que está produciendo la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Tenemos la vacuna Sputnik que la están produciendo en Rusia, y la vacuna producida por el gobierno chino. Entonces, todas estas vacunas están llegando a fase 3, ¿no? Y una vez que reciban la aprobación acelerada, se podrá hacer uso en los países donde ya se haya aprobado su uso. Ya una vez que se ha aprobado su eficacia y su seguridad. Entonces, una vez que se dé esta aprobación,
queda a criterio de cada persona, porque no es una obligación, no estamos en un régimen comunista. Cada persona tiene su discrecionalidad para saber si se realiza la inmunización o no se la realiza. Si hay médicos que tienen su situación particular de no quererlo usar, están en su justo derecho de no usarla, ¿no? Pero el Estado debe proveer esta situación principalmente a los profesionales de la salud, que son los que están en primera línea, los que están en servicio público, policías, militares, bomberos, porque son los que están más expuestos en una situación de contagio. Y de ahí las personas también, obviamente, el mismo hecho tienen las personas vulnerables, ¿no? Entonces, cuando una vacuna ya ha sido probada a nivel mundial y está en uso, ¿sí? Cuando ya tiene una aprobación, es verdad que acá en Ecuador debe aprobársela también la entidad reguladora, que en este caso todavía funciona el ARSA, que debe aprobarla el uso de la vacuna, y será la vacunación de acuerdo a estos parámetros, ¿no? Y yo sí pienso que para parar esta situación, porque realmente lo que ha pasado en China es una situación totalmente distinta a lo que ha pasado con todo el mundo. Los chinos cerraron las ciudades, empezaron a hacer un tamizaje de todo lo que son las ciudades, distribuyeron alimentos en esas personas y ellos superaron el cuadro. Aproximadamente en 2 meses ellos ya estaban casi libres en Wuhan de una situación de contagios. Entonces, porque hicieron un buen trabajo, hicieron un cerco epidemiológico, cerraron las ciudades, tamizaron a todas las personas que estaban positivas. Como este normalmente es un ciclo que dura 14 días aproximadamente entre el contagio, el periodo de incubación, el estado y la recuperación de los pacientes, entonces ellos tuvieron una situación particular. Y ustedes ven que allá, al momento actual, están ya casi con pequeños brotes aislados y tienen controlada la situación que no pasa acá en los países acá tanto en Europa, en el primer mundo, como acá en Sudamérica o en las Américas, en los países del tercer mundo, por el descontrol de las personas. Entonces nosotros tenemos que ver que si nosotros no controlamos esta situación, vamos a tener un problema importante, porque según el Ministerio de Salud, recién la situación de inmunización llegará en el mes de marzo del 2021. Entonces, imagínense, estamos ahorita en noviembre, mediados de noviembre, tenemos aproximadamente 4 meses en donde podemos tener con las festividades de Navidad y de fin de año, en donde todo el mundo es el problema, este año ser muy cuidadosos y de pronto no tener esa situación como siempre hemos tenido, de ir a visitar a nuestros padres, a nuestros abuelitos, porque de pronto si nosotros tenemos que hacer un control per se, si el Estado no lo provee, nosotros automáticamente a realizarnos pruebas para poder realizar esta situación de visitas, porque es la única opción de darle seguridad a nuestros ancianos y a nuestros vulnerables, ¿no? Realmente esa es la opción que nos queda. Si usted quiere ir a reunirse con sus papás, con su mamá, con su abuelito, con su tío, con su familiar que es diabético o su familiar, tiene que hacerse pruebas para que puedan tener la seguridad de que no haya contagio. Es la única opción que yo le veo válida, porque realmente evitar que esta situación pase va a ser muy complicado, una situación muy difícil. Esperemos que se pueda controlar y que no tengamos en enero un rebrote importante, porque esta celebración es a nivel mundial y lastimosamente es el riesgo que estamos corriendo en la actualidad, mi estimado compañero periodista. ¿Sí? Porque muy bien, realmente Jaime, ahorita... continúa usted. Gracias, doctor. Doctor, Sí, solo la última gracias. pregunta. Le voy a hacer 2 preguntas en una. Y le ruego que me responda en 30 segundos, doctor. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación en UCI, en los hospitales? Y le consulto si ustedes creen en la palabra del presidente de la República. Es muy difícil creer en la situación actual que está pasando, ¿no? Es muy difícil creer la situación que está pasando, pero actualmente Guayaquil estaba en el 85% de ocupación de las camas de UCI hasta la semana pasada. No hay reportes todavía esta semana, ¿ya? Y es por eso la municipalidad permitió un cierto aflojamiento de las medidas de control, pero realmente que nuestra posición como Federación Médica es que continuemos con las mismas medidas de restricción de alcohol para que no haya el riesgo de contagio. O sea, nosotros tenemos que continuar con no bajar las medidas de hecho, para que esto en el mes de diciembre no tengamos que lamentar la primera semana de enero y la segunda semana de enero de tener colapsados los hospitales y las áreas UCI hospitalarias. Y la otra pregunta, si creían en la palabra del presidente.
Es una persona que tiene su respeto, es la primera autoridad del país, pero realmente quizás no está cumpliendo con toda la situación que está pasando. Esperemos que en este caso de los compañeros de la ley humanitaria, que él aprobó esta ley, se comprometa y que en la reunión que tengamos resultados positivos para los compañeros profesionales de la salud y trabajadores de la salud, que deben tener su justo reconocimiento y su justo trabajo. Gracias, doctor. Muy amable a ustedes. Muchísimas gracias al doctor Héctor Rosero Tomalá, secretario general de la Federación Médica Ecuatoriana, aquí en el programa Los Especialistas.